enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que en toda porción tienes tú una enseñanza, tienes tú algo para mostrarnos. Permite, Dios, que hoy podamos entender, que podamos atesorar esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica y asimismo poder compartirla con alguien que esté necesitado de escuchar de ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, esta porción inicia y habla de un momento donde Jesús ya se encontraba cansado. Había estado todo el día trabajando, había estado todo el día enseñando, mostrándoles a la gente hablándoles acerca del reino de Dios. Y llegó un momento donde él ya estaba cansado. Entonces invita a sus discípulos a ir a otro lugar, a ir a un lugar donde estuvieran apartados para poder platicar y para poder enseñarles con más tranquilidad muchas de las cosas que él ya había predicado. Usted tiene que saber que el Señor hablaba mucho con parábolas. ¿Qué son parábolas? Son historias, son situaciones que él planteaba, muchas de ellas dicen los expertos que eran reales, muchas de ellas un tanto hipotéticas, pero que el Señor de esa forma les hablaba para que la gente pudiera abrir su entendimiento a lo que viene a ser el reino de Dios. Y lo podemos entender con más claridad cuando vamos unos versículos atrás. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 33. 33 y 34, vamos a leer. Y dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Les estaba hablando del reino, conforme a lo que podían oír. Cuando dice conforme a lo que podían oír, no se refería a que algunos sí oían, otros no, sino todos lo escuchaban, pero algunos lo entendían, otros no lo entendían. Versículo 34 dice: y sin parábolas no les hablaba. O sea, él constantemente estaba enseñando con parábolas. Aunque sus discípulos en particular les declaraban todo. Vaya, como él sabía que algunos de sus discípulos, así como Pedro, era a veces medio lento para aprender, esos Pedros, no sé por qué serán así. Entonces se tomaba el tiempo el Señor para enseñarles aparte, explicarles un poquito más acerca del tema para que no se quedaran con dudas. Entonces él llama y les dice: miren, vamos al otro lado, vamos a pasar al otro extremo, al otro lugar. Los llama porque les quiere enseñar, pero les llama también porque les quiere dar más información. Y aquí es donde empieza nuestra palabra de hoy. Y dice en el versículo 35: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos, todos, se está incluyendo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Vaya, hubo más gente en otras barcas que también dijeron: no, pues si va para allá, nosotros también. Creo que a aquel lado hay tamales. Dijeron: no, pues vamos. Todos se subieron a sus barcas y siguieron con él, lo siguieron hacia el otro lado. Ahora, algo que quiero que notemos es que cuando iban a subir a la barca, antes el Señor les dice: oigan, vamos, subamos todos a la barca. Y la escritura en ningún momento nos señala o nos muestra que alguno de los discípulos le haya dicho: no, pues no, maestro, ¿cómo crees? Ya estamos cansados. O no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a ir hasta allá? O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estaban total y completamente sometidos a lo que el maestro les decía. Hacían exactamente lo que el maestro les
enseñaba. Entonces él les dijo, pasemos al otro lugar, y todos dijeron, pasemos al otro lugar. ¿Me estoy explicando? Todos estaban total y completamente sometidos a la palabra del Señor. Y no los mandó solos, sino que Jesús iba con ellos. Por eso les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos han de haber pensado, pues vamos, ¿verdad? Que puede salir mal. El maestro viene con nosotros. ¿Qué más puede pasar? Vamos al otro lado. Pero yo quiero decirte esta mañana, Pacto Vivo, que aún en la voluntad de Dios, aún siendo obedientes a Cristo, aún siendo obedientes a Dios mismo y aún teniéndolo en nuestra barca, pueden surgir problemas. Pueden surgir problemas. Sometidos, obedientes, va con nosotros, pero aún así hay problemas. Dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea, eso es a lo que se refiere con anegada. Se estaba llenando de agua, de tal manera que ya se anegaba, ya mero se hundía. Estaba fuerte la tormenta. Estuve por ahí indagando un poquito, y estas tormentas son un tanto frecuentes ahí en el mar de Galilea. No se sabe con exactitud qué es lo que les provoca. Se cree que es una cuestión de vientos por la localización geográfica donde se encuentra el mar. Y inclusive algunos llaman a estas tormentas una tormenta lilac o lilac, ¿verdad? Le dicen. Entonces son tormentas que se generan de un momento a otro. No hay algo que las pueda predecir, o no hay algo que pueda decir, oye, espérame, no se suban porque mira, ahí viene una tormenta. No, surgen de pronto. Y también a veces, así como surgen de pronto se van. Pero eso sucedió cuando estaba el Señor llevando a sus discípulos y que iba él mismo hacia el otro lado. También tenemos que entender que muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Era gente experta en andar navegando y pescando ahí en el mismo mar de Galilea. Gente que pasaban todo su día ahí en el mar, pescando ahí en el mar de Galilea. Tenemos que recordar cuando el Señor llama a Pedro y que le pide que aviente las redes, pues andaban precisamente ahí mismo. O sea, era gente que sabía navegar, era gente que era acostumbrada a navegar, a encontrarse con situaciones de ese tipo. Pero fueron atrapados en esa tormenta. Y vuelvo a recalcar, se toparon con esa tormenta, se metieron en esa tormenta aún y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado tratando o haciendo la voluntad de Dios tal cual y aún así tenemos problemas? Porque el estar dentro de la gracia del Señor, dentro de la voluntad de Dios, no quiere decir que va a dejar de llover. La lluvia va a seguir ahí y la lluvia va a seguir de constante. La única diferencia es que tenemos la promesa de que podemos estar cubiertos, que podemos estar protegidos. El estar con el Señor es como si tuviésemos un paraguas, o un paraguas, ¿cómo le llamamos? Sombrilla, y lo abrimos, y eso no evita que llueva, pero estamos cubiertos debajo de esa sombrilla. Estos hombres estaban atrapados en una tormenta. Y esas tormentas llegan, como les decía, de pronto y no tienen consideración de nadie. Así los problemas que llegan en nuestra vida no tienen consideración tampoco de nadie. Yo creo que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y déjeme le digo algo, los vamos a seguir teniendo muy seguramente. Muy seguramente. Ahora, esos hombres estaban en una tormenta, en una situación que realmente estaba amenazando su vida. No estamos hablando de un problemita que meramente fuera un dolor de cabeza, un dolor de muelas. No, estaban realmente en una situación
fuerte, peligrosa. Había algo que amenazaba su vida. Estaban literalmente pendiendo de un hilo, así como luego decimos, ¿verdad? Estaba pendiendo de un hilo. No sabían y no entendían si la iban a librar o no la iban a librar. Pero déjate digo algo, una tormenta está diseñada para incrementar tu fe. Una tormenta está diseñada para darte una experiencia en la que tú puedas tener un encuentro mayor con Dios y llegar a una profundidad en un conocimiento mayor para con Dios. Para eso son las tormentas. Estos hombres entraron en crisis, pero más que una crisis, yo quiero contarte hoy que entraron realmente en 3 crisis. Y esas 3 crisis nos hablan de esas crisis que también nosotros vivimos. ¿Cuál fue esa primer crisis? La primer crisis es la crisis circunstancial, en la circunstancia donde se encontraban. Estaban literalmente en una tormenta, eso es innegable, esa es su circunstancia, es el lugar donde se encontraban. Una tormenta que está fuera de control, algo que no pueden controlar, algo que no se pueden salir de ahí, no le pueden apagar, no le pueden cambiar de canal. Ahí está. Están ahí en esa circunstancia y no hay nada que lo cambie, aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque aún ellos que estaban en la voluntad de Dios no tuvieron nada más que hacer, no pudieron hacer nada. Estaban atrapados en esa tormenta, circunstancia en la que estaban totalmente atrapados. La otra tormenta es una tormenta emocional, porque podemos darnos cuenta que estaban aterrados. Les entró el mello. ¿Se acuerdan? Les dio mello, decía un personaje de la televisión. Estaban aterrorizados. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Jesús les dice en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados, verdad? En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se asustan? Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos estado asustados de pronto con algún diagnóstico médico. Hemos estado asustados con algún asunto financiero, alguna situación de trabajo, alguna situación en la familia. Cualquier emoción que nosotros empecemos a tener en nuestra vida y que esa emoción entre en una situación fuera de control, algo que no podemos controlar, se convierte en una tormenta para tu vida. Es una tormenta que tú estás ahí atorado, que estás viviendo. Como cuando la gente dice, es que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Porque si yo no estoy ahí en la barca, ¿verdad? Y yo no, pues yo, hombre, pues, ¿y de qué se preocupan? Pero qué tal que yo si estuviera ahí. A lo mejor hago no una tormenta en el vaso de agua, hago 2 o 3. ¿Sí me estoy explicando? Hay otro dicho de mi rancho, de allá por donde yo era, que decía, es que nadie sabe lo que trae el costal, más que el que lo trae cargando. Esas frases célebres de allá, de los abuelos, sí. Ahora, estamos hablando ya de dos tormentas, la circunstancial, la emocional. Pero también estaban viviendo una tormenta teológica. ¿Por qué una tormenta teológica? Porque no solo estaban en esa situación, no solo estaban sus emociones así a todo, a flor de piel, ¿verdad? Como luego se dice también, sino que ahora la tormenta teológica estaba también fluyendo. Ya lo hemos aquí predicado en varias ocasiones. Cuando nos inundan las emociones, se nos olvida la teología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se nos olvida la teología y se nos olvida que Dios también está en la barca. Se nos olvida que Dios nos ha salvado de muchas. Se nos olvida que Dios
se preocupa por nosotros. Se nos olvida que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Pero están las emociones tan en ebullición, tan a flor de piel, que se nos olvida todo eso. En el versículo 38 dice lo siguiente: y él estaba en la popa, ¿quién? Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, maestro, ¿no tienes cuidado? O maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos vamos a morir? En otras palabras, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un problema y empezamos: Señor, ¿qué no te importa que me quiten el carro? ¿Qué no te importa que no pague la renta? Digo, yo oigo risas ahí, quiere decir que de repente nos ha pasado. ¿Qué no te importa que repruebe el examen y me saquen de la escuela? ¿Verdad? Luego hacemos ese tipo de cuestionamientos. Aquí los discípulos le decían: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Las circunstancias los excedían y sus emociones se volvieron locas. Los invadieron las emociones. Cuando nosotros nos invaden las emociones, se nos olvida Dios. Se nos olvida. Yo en muchas ocasiones les he dicho, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Pero nosotros, no sé por qué razón, cuando las emociones nos embargan, es cuando menos nos queremos acercar. Y oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué no te has acercado? ¿Por qué no me has llamado? No, es que he tenido muchos problemas. Pues por eso, acércate para poderte ayudar. Acércate para poder orar por ti. Pero tendemos a aislarnos, ¿verdad? Así le pasa también a los discípulos. Las circunstancias los excedían, sus emociones estaban en ebullición y empiezan a preguntarse, ¿verdad? Pues ¿en qué hemos creído? ¿Por qué? Si antes me iba muy bien, ahora que me estoy acercando a la iglesia, pues se me hace que no es cierto, ¿verdad? Porque me está yendo peor. Eso sucede muy constantemente. Y sobre todo cuando no hemos caminado en una madurez, podemos recibir un super sermón, podemos recibir una super motivación el domingo, pero esa motivación nada tiene que ver con los problemas que enfrento el domingo. Como que no coinciden, ¿verdad? Como dicen los gringos, no hacen match. No combinan, ¿verdad? ¿Cómo que lo que me salí bien victorioso el domingo y el lunes y martes ya traigo este broncón? Como que no van de acuerdo. No coincide. Y el Señor al parecer estaba dormido. Dormido. ¿No te importa? Luchando ahí en el bote desesperados, ¿verdad? Me imagino que gritando, unos jalándole una cuerda, otros tratando. Y Jesús dormido. ¿No te importa que nos ahoguemos?, le dicen al Señor. Acababa el Señor de predicarles a los discípulos. Todo el día había estado predicando, dice la Escritura. Todo el día les habló de reino. Y ahora la situación era tan difícil que fueron a despertarlo. ¿No te importa? ¿Cómo le vamos a hacer? Estaban bajo presión. Versículo 39. Y levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se hizo una gran bonanza. Se puso todo muy bonito. Muy bonito. Él se levantó reprendiendo el viento, dice otra versión, y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y todo quedó completamente
tranquilo. Fíjese que la pastora y su servidor hace 15 días tuvimos que hacer un viaje a Juárez, al Paso, una situación ministerial, y de regreso nos agarró una tormenta que no era una lilac, ¿verdad? No veníamos en un bote, pero veníamos en la camioneta, y nos agarró un tormentón, pero de granizo, de granizo. De verdad que no veíamos, yo creo que ni a un metro adelante de la camioneta, fuerte que estaba. Y luego, no conforme con eso, la camioneta tiene un quemacocos que yo no uso por obvias razones, pero ahí está instalado. Y como casi no se usa, pues haga de cuenta que se nos empezó a filtrar el agua. La pastora traía una toallita en la izquierda, secaba, exprimía, mientras que con la derecha también otro trapito y secaba, exprimía. Así se la pasó un buen rato. Decía, ya me cansaron los brazos, pero seguía. Mande. Se le congelaba, pues el agua estaba fría, ¿verdad?, del granizo. Y mire, de verdad, y no por otra cosa, la gloria es para el Señor. Pero no nos quedó más remedio, de verdad. ¿Qué veníamos haciendo, amor? Orando y cantando. Orando y cantando. Y créame que por dentro yo venía así, pues yo iba manejando, ¿verdad? Y lo que no veíamos de dónde orillarnos, ni oríllate a la orilla, ni nada de eso, ¿eh? Como pudimos, llegamos a una estación que ya luego ya no ubicamos bien cuál era, pero más adelantito ahí nos resguardamos unos minutos en los que secábamos todo, y otra vez, y se calmó poquito, y le digo, vamos. Y de todas maneras volví a agarrar otro ratito. Pero bueno, el asunto es que cuando uno está en esas circunstancias, realmente el Señor nos pone a prueba. Realmente el Señor quiere ver, como dicen, ¿verdad? Quiere ver de qué estamos hechos. El Señor le habla a la crisis que tenían sus discípulos y las calmó y las tranquilizó. Inmediatamente cayó los vientos, cayó el mar y los tranquilizó. Ahora, algo que te quiero decir, y por eso te platicaba lo del granizo. Si no te has tomado el tiempo, estás en un problemón, estás en una crisis monumental, pero no te has tomado el tiempo de ir y despertar a Jesús para que calme la tormenta, entonces la tormenta puede ser que continúe. Lo que tú tienes que hacer es mantener la calma, pero sí ir y despertar a Jesús por medio de oración, por medio de alabanza. Estrújalo, muévelo, patéale ahí el cabezal de donde estaba dormido para que se despierte. Pero tienes que ir y tomarte el tiempo de despertar a Jesús. Tienes que ir y orar, tienes que ir y buscarle. Si sabes que estás en una tormenta, si sabes que estás en una situación difícil, tómate el tiempo de ir y despertar a Jesús. Él con tan solo unas palabras va a calmar la tempestad, pero tienes que ir y despertarlo. Versículo 40 les dice Jesús, ¿por qué? Se los voy a leer en otra versión porque creo que se entiende mejor. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. Segunda pregunta o siguiente pregunta, ¿todavía no tienen fe? Pacto Vivo, ¿todavía no tienen fe? Todavía ¿están asustados? ¿Por qué están asustados? Les dice el Señor. ¿Será? Les pregunta el Señor, ¿por qué están asustados? Yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Porque ese era el más elocuente, ¿verdad? ¿Por qué tienen miedo? Y Pedro, no sé, Señor. ¿Será porque nos íbamos a morir? Era una pregunta aparentemente muy obvia, ¿cierto? Era una pregunta muy obvia. Pero precisamente es aquí donde toma sentido el versículo 35.
¿Y qué les dijo en el versículo 35? Aquel día cuando llegó la noche les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Todavía no lo ponen. Crucemos. A ver, Dani, otra vez porque no se oyó. Eso, crucemos al otro lado. Estamos emocionados todos de ir con Jesús, ¿verdad? De subirnos a la barca, de que nos siga predicando, de que nos siga enseñando del reino. Pero en cuanto hay problemas, los problemas sobrepasan la promesa. Vivimos en muchas ocasiones a la luz de los problemas y no vemos la luz de la promesa que está ahí con nosotros. Le hacemos más caso a los problemas y a las situaciones emocionales que a las promesas que nos ha hecho nuestro Señor. Tenemos que aprender a poner delante de nosotros en todo momento esas promesas que Él ya nos dio, que Él ya tiene ahí para nosotros. Ahora, otra cosa, tienes que entender que Él va en la barca junto contigo. Por eso dijo, pasemos. Él también va ahí. Él también está en la barca. El Señor realmente lo que estaba haciendo era poniéndoles un examen a sus discípulos. Por eso les dijo, pasemos al otro lado. El Señor, cuando sabe que ya estás preparado para recibir algo más, o que Él siente que ya estás preparado para algo más, créeme que va a enviar una situación para ver si te mantienes firme, si te mantienes fiel a la promesa del Señor, para ver si ya eres capaz de aprobar ese examen. ¿Qué le pasa a los jovencitos? Bueno, también a veces muchos adultos estudian. ¿Qué pasa cuando vas a cruzar al segundo año? Cuando vas a cruzar al siguiente nivel, ¿qué sucede? Haces un examen. O nada más llegas y le dices al profe, no, profe, fíjese que sí estudié. Y estudié 3 horas y tengo mucha fe de que sí aprendí. Y el maestro le dice, no, sí, qué padre, ¿eh? O sea, desde aquí se te ve que ya. Órale, a segundo año. No, te pone el examen. Así es también con el Señor. Señor, hemos escuchado tanto de tu palabra, hemos escuchado de tu reino, hemos escuchado tus parábolas y además nos has enseñado a detalle cada una de esas cosas que quieres que aprendamos. Ya estamos listos. Ok, ahí les va. Una tormentita. ¿Para qué? Para que pasemos al otro lado. Para que crucemos al siguiente nivel. Para que veamos si realmente estás madurando para lo que tengo preparado para ti. Vayamos al otro lado. Pero fíjese, ya me voy a apurar, porque ya sé que empieza a hacer hambre. Versículo 41. Después de que el Señor le dice, pues ¿por qué tienen tanto miedo? Y que se despierta el Señor y que calma la tormenta y que calma los vientos. Dice versículo 41. Entonces temieron con gran temor. ¿Qué no ya se había calmado la tormenta? ¿Qué no ya había una gran bonanza, mucha tranquilidad? Pero en el versículo 41 dice que otra vez temieron con gran temor. O sea, aquí sí hace énfasis con gran temor. O sea, tuvieron todavía más miedo. ¿A qué le tuvieron más miedo? ¿A quién? Por ahí escuché que alguien contestó. Al Señor, exactamente. Cuando estaban en la tormenta estaban asustados. Pero ahora Jesús calma la tormenta y están muy asustados. Las circunstancias nos pueden asustar, las circunstancias nos pueden abrumar, nos pueden tener con temor. Pero cuando sabemos con quién estamos tratando,
cuando sabemos que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no debemos temer a esas circunstancias, sino tenemos que temer a fallarle a ese Dios poderoso. Nuestro temor tiene que ser a no hacer lo correcto delante de ese Dios poderoso, porque una tormenta no es nada para Él. Una tormenta no es nada para Jesús. Él la detuvo, Él la calmó, silenció el mar. Nos dice, deben estar menos asustados de eso que te está pasando y más asustados de mí. Es lo que nos está diciendo el Señor. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Tremenda cosa. Ahora estaban espantados de quien estaban tratando de despertar. El asunto es que, Pacto Vivo, el asunto es que nos asustamos de cosas incorrectas. Nos dan mucho miedo nuestras circunstancias, pero no nos da miedo caer en pecado. Nos da mucho miedo los problemas que podemos tener en nuestro día a día porque nos quitan comodidad y tranquilidad, pero no nos preocupa fallarle a Dios. Tenemos que realmente empezar a temer a Dios, y no por una cuestión de miedo, sino una cuestión de respeto, de honra al Señor. Ese es el temor a Jehová, el respeto que debemos tener a Dios. Porque aún la falta de fe, aún el que tú no creas, es también pecado a los ojos de Dios. Aún eso. Dios te puede poner en cualquier situación para enseñarte y para mostrarte con quién estás tratando. Él lo puede hacer. Y si Él ve que estás divagando, que te estás perdiendo en otras cosas, muy probablemente Él te ponga en una tormentita para darte un ajuste de actitud. Aunque Jesús en su humanidad estaba dormido, su divinidad estaba despierta. Aparentemente estaba dormido en la barca, pero realmente su divinidad estaba despierto. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿y quién es este? Dios te puede llevar a situaciones para mostrarte quién es en realidad. Estos discípulos estaban con Jesús, pero todavía no entendían con quién estaban realmente. Ellos todavía no lo conocían realmente como es. Jesús estaba cansado en su humanidad, en el físico, se durmió. Pero en cuanto despierta, calma la tormenta. Nosotros tenemos que entender que el Jesús que vemos en los evangelios, en esta porción, es un Jesús que es humano, es el Hijo del Hombre, pero también es Dios. A eso, si nos queremos meter así más a fondo en una cuestión teológica, eso se le llama unión hipostática. Unión hipostática. ¿Qué quiere decir unión hipostática? Quiere decir que son dos naturalezas en una misma persona. Dos naturalezas en una misma persona. Tenemos que recordar que Dios se hizo carne, pero Él sigue siendo Dios. Así como en algún momento Él puede estar sediento, pero en otro momento camina sobre el agua y detiene tormentas. También en otro momento puede tener hambre, cuando estaba en el desierto, pero también puede alimentar a más de 5,000 hombres, y dice la Escritura 5,000 hombres, pensando en que estaban ahí junto con su familia y sus chilpayates. Yo pienso que pudieron ser más de 20,000 personas, y a todos los alimentó. Les hizo un mega sándwich de atún. Sí, ¿verdad? Pues era pan y era pez. Un día muere en la cruz, pero después se levanta como Dios. Así que ¿quién es este? ¿Qué hombre es este?, se preguntaban los discípulos. Y en Hebreo 4 Pablo nos da una respuesta, dice que es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro perfecto mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué
¿por qué es nuestro perfecto mediador? Porque Él entiende todo lo que humanamente nosotros sufrimos, batallamos, nos dolemos, nos asustamos, lloramos, reímos, pero también entiende todo lo que debemos de hacer para agradar a Dios, para honrar a Dios. Entiende la postura de Dios, de su justicia, de su verdad, de su palabra, pero también entiende nuestra naturaleza. Es totalmente empático con nosotros. No es un Dios que esté alejado de nosotros, sino que Él puede simpatizar con nuestros problemas. Él es capaz también de arreglar nuestros problemas. Estamos con alguien que lo puede sentir y lo puede arreglar. Dice ahí mismo en Hebreos que es el sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15, por si lo quieren anotar. Fíjese, un ejemplo bien sencillo, ya voy cerrando, les prometo que ya. Para poder entender un poquito más esta empatía que tiene Jesús con nosotros, nuestro Dios. Es como cuando usted va con un doctor ginecólogo. El ginecólogo puede entender los síntomas de la mujer, de la mamá, ¿verdad? Que está embarazada. Sabe los síntomas, los entiende, sabe que va a tener dolores, sabe que tiene que pujar, sabe lo que va a recibir. Y sabe lo que tiene que recomendarle a esa mujer para que todo sea mejor. Pero si ese ginecólogo hombre le dice a usted, no, es que yo sé por lo que estás pasando, no es cierto. No es cierto, es mentira. No sabe, él nunca ha parido. Pero si va con una ginecóloga mujer y que ya haya sido madre, porque bueno, a mí me tocó ver ginecólogas que todavía eran jovencitas solteras y se portaban igual que un varón, pero bueno. Si va con una ginecóloga que ya parió, que ya fue mamá, ella le va a decir, no, sí, es que te duele, y yo sé que sí, y yo sé que esto, y sé lo que sientes. Ahí sí es sincera, porque ella dice, yo sé lo que estás sintiendo. Eso es algo similar a lo que pasa con nuestro Señor. Puede arreglar el problema, pero también es empático con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos sufriendo. Esa fue una de las razones por las que Él se hizo hombre, porque Él quería entender por todo lo que cada uno de nosotros pasamos. Por todo y cada uno de lo que nosotros pasamos. Y mire, nosotros tenemos que enfrentar tormentas. Tenemos que pasar por situaciones para poder mostrar nuestra madurez, nuestro caminar en el Señor. Muchos autos, lo voy a decir así, en la industria automotriz, no sé si a usted le ha tocado ver pruebas de choques, donde los autos ya después de ser ensamblados les ponen ahí como un maniquí con características del cuerpo humano, peso, etcétera, inclusive con silicones y así para que asemejen a la piel humana, ¿verdad? El músculo. Y luego van y los estrellan. Porque quieren saber cómo va a ser la seguridad del tripulante ya cuando el auto esté en el mercado. Hacen todas esas pruebas, pero las hacen tratando de asegurarse que haya el menor daño posible. Tratando de asegurarse de que el auto sea lo más seguro para los ocupantes. Con esto quiero decirte que tú tienes que estar seguro que cualquier problema, cualquier situación que tú estés viviendo está diseñada para llevarte a la madurez y que tengas la menor cantidad de daño posible. Es una tormenta, es un problema que está diseñado para ti, pero que está diseñado de tal manera para que no sufras daño, o vaya, el menor daño posible. Porque lo que se busca de esa prueba es que tú mejores, no que te dañes, no que salgas dañado. Así que tus penas, tus propósitos, tus luchas
son porque tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es mucho mayor que cualquier problema. Ahora, ya nada más quiero dejarte esta reflexión. Ya estamos casi noviembre. Yo sé que aquí en México no celebramos mucho la acción de gracias, el Thanksgiving. Pero bueno, ya en diciembre también empieza a acercarse. Y cuando hablamos de pavos, no puedo yo imaginarme otra cosa que ver el pavo ahí en el horno, ¿verdad? Y en muchas ocasiones se prepara el pavo muy bonito, se le ponen hasta frutas, se le pone piña, bueno, no sé lo que cada quien de ustedes acostumbre. Pero luego el pavo se ve bien bonito ahí en el horno, ¿verdad? Y llega un momento en el que el pavo ya huele, ¿verdad? Ya la casa huele a Navidad, huele a pavo. Se asoma uno al horno y ya lo ve uno así muy bonito. Pero ¿qué creen que hacen las mamás? Abren el horno y lo agarran un tenedor de esos de 2 picos, ¿verdad? Generalmente. Y luego lo pican. ¿Para qué creen que hacen eso? Bueno, aquí hay muchas señoras, yo sé que van a saber para qué. ¿Para qué? Para saber si ya está listo. Para saber si ya está listo. Para saber si ya tiene la cocción necesaria, perfecta. O para saber si todavía está crudo. Así que yo te recomiendo, Pacto Vivo. El Señor te quiere preparar para un propósito poderoso y grande en su reino, en el reino del Señor. El Señor te quiere preparar y te quiere madurar para llevarte a nuevas alturas, a un conocimiento mayor de Él, a que puedas servirle a Él, para que puedas llegar a más gente, para que puedas compartir la bendición. Pero de vez en cuando va a abrir el horno y va a meter ese tenedor. Y si todavía no estás listo, le va a volver a cerrar al horno y ahí te va a tener otro rato más. Así que el día de hoy yo te quiero invitar, te quiero exhortar a que cada uno de esos problemas, de esas pruebas, de esas situaciones en las que el Señor te está metiendo, tómalas con madurez, crece en su palabra, crece en oración, ve y despiértalo al Señor. Dile que te ayude en esas situaciones, para que la próxima vez que abra el horno y meta ese tenedor, tú ya tengas la madurez y tengas la preparación necesaria para poder festejar las bodas del Cordero. Así que ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que el Señor tiene algo grande y poderoso para tu vida.